Good. Ok. Muy bien. Con el ayuno ahora sí puedo verme acá abajo. La faja. Ha ayudado el ayuno un poquito. O mucho, gracias a Dios, en todos aspectos. Amén. ¿Cuántos están disfrutando el ayuno? Yo sí, hermanos, quiero decirle, porque a veces nos aferramos mucho a lo que es la comida y a veces hay que dejarlo a un ladito eso para poner nuestro sentido, nuestro pensamiento en lo que es importante para nuestras vidas. Sí, aunque batallamos, sí, es cierto, batallamos con los comerciales que salen en televisión, que siempre salen de comida y pasa uno por un restaurante y los aromas del restaurante. Pero quiero decirle que como quiera, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que amamos a Dios y lo estamos haciendo al favor de Dios. Amén. Vaya que usted se da cuenta de los tiempos que estamos viviendo y lo que está sucediendo alrededor del mundo. Es difícil la necesidad de la gente de conocer a Cristo para que no tengan que llegar a esos extremos de esa violencia de guerra que estamos viendo en televisión. Y si solamente tuvieran a Cristo, no tuvieran que llegar a esas cosas, porque Jesús es el príncipe de paz. Amén. Y más que nada es lo que el mundo necesita. Gracias a Dios que podemos congregarnos. Todavía Dios nos da oportunidad de congregarnos en su casa, aunque han estado un poquito fríos los tiempos y no quiere soltar el frío, pero ya pronto, comenzando marzo, si Dios quiere, vamos a entrar en tiempos de primavera. Amén. Hermoso tiempo que el Señor nos da. Vamos a la palabra del Señor esta mañana. Nos quedamos en el libro de Salmos. Estamos tocando el tema de bienaventurado, la receta para la felicidad que encontramos en este Salmo 1. Y estamos viendo este consejo que Dios nos da o nos revela aquí en este Salmo. El varón bienaventurado que realmente sigue la palabra del Señor, que sigue la ley de Dios y el carácter de su comportamiento, su manera de llevar su vida adelante. Y vemos cómo se comporta en la sociedad, cómo se comporta en sus pláticas, cómo se comporta en su persona, que nos damos cuenta, usted y yo, que a través de los años Dios nos va cambiando también. Y nos dice algo muy interesante en la Escritura. Antes de tocar ahí el tema de Salmos, vamos ahí a Ezequiel, capítulo 36. Dice algo muy interesante aquí la Escritura, de la palabra del Señor, de lo que Él va a hacer con su pueblo. Dice, vamos a ver aquí. Ezequiel 36, 25. Está hablando, Señor, de lo que Él va a hacer a través de el Mesías prometido. Él había hecho una promesa que iba a venir a restaurar su pueblo y nos damos cuenta la necesidad del hombre de ser renovado o transformado o cambiado. Y la forma que Dios lo lleva a cabo. El hombre, podemos decir la humanidad, sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, no puede cambiar. No puede él mismo renovarse. O podemos decir también liberarse de su naturaleza pecadora. Se necesita la gracia de Dios. Si usted se da cuenta que
hoy viviendo con el Señor, cómo la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Y a su momento sale la palabra para advertirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y antes no teníamos ese guía, podemos decir, ¿cómo se llama? Compass. ¿Cómo se llama el compass en español? Sí, dirección tiene nombre ese instrumento, podemos decir. La palabra de Dios ahora es un instrumento que nos da dirección para poder vivir en una manera agradable a Dios, conforme su pacto que Él ha hecho con nosotros y que nos lleva a la vida eterna, nos damos cuenta. Pero no era así siempre con nosotros. Dios tuvo que hacer algo y nosotros también tuvimos que rendir a Él nuestra voluntad. Y vaya que todavía batallamos con eso en ciertos momentos. Pero mire lo que dice Ezequiel 36, 25. Dios haciendo una promesa con su pueblo de lo que Él va a hacer en el futuro. Sin ellos, cuando realmente sucedió, no se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Lo que Dios tiene que hacer en el hombre para poder el hombre vivir conforme los requisitos de Dios o la palabra de Dios. Dios tiene que darle totalmente un corazón nuevo. Y dice, y pondré espíritu ¿qué? Nuevo también dentro de vosotros. Entonces el espíritu que teníamos antes no nos servía. Aparte de no ser compatible con la santidad de Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Realmente estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Entonces Dios tenía que avivarnos o transformarnos de ser muertos a seres vivos. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué es la diferencia hoy en nuestras vidas que no teníamos antes? El Espíritu de Dios está en nosotros ahora. Pondré mi espíritu y dice, y haré que andes en mis estatutos. ¿Por qué ahora puedo yo obedecer al Señor? ¿Por qué puedo caminar conforme su palabra? ¿Por qué ahora mis pensamientos siempre están al favor de Dios? ¿Por qué? Porque me está haciendo andar en sus estatutos. Dice, y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Esto es lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel no recibió esa promesa y Dios buscó un pueblo que sí lo obedeciera, que sí deseara estas cosas. Amén. Que somos usted y yo. Sí hubo algunos judíos que sí aceptaron al Mesías prometido, a Jesucristo, pero la mayoría rechazaron al prometido que venía a hacer estas cosas en sus vidas. Y vaya, ¿cuántos nos damos cuenta que necesitamos esto? Es imposible agradar a Dios si no tenemos esto. El hombre que trata de agradar a Dios en sus fuerzas se va a dar cuenta que no puede hacerlo. Por eso vemos que hay muchas religiones en el mundo. Porque el mundo busca a su forma agradar a Dios. Pero la manera que usted y yo vamos a poder servirle y obedecerle es a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y ese es el carácter del hombre y mujer que hacen pacto con Dios y su vida es transformada. Vamos a regresar al Salmo 1 otra vez. Aquí estamos viendo el carácter del justo o del bienaventurado que Dios ha tocado, que su vida ha sido transformada. Y antes de tocar ese punto, quiero primero un poquito tocar el carácter del hombre malo, el hombre pecador y el hombre escarnecedor, de la cual la Escritura nos habla aquí. ¿Por qué es importante? Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito,
mis papás me decían, mira, no te juntes con esa persona, es malo. Y uno, porque no conocía realmente qué era maldad o el ser malo, pues le llamaba la atención esa curiosidad de esa persona de por qué es malo. ¿Qué es diferente de esa persona a esta persona? Y uno, por curiosidad, pues vamos a ver si es malo en verdad. Sin saber que realmente el hombre malo, el único que lo puede definir es la palabra del Señor. Y la palabra nos enseña qué es el carácter del hombre malo. Y hoy en día la juventud les podemos aconsejar y decir, mira, no te juntes con esa persona. Van malos caminos. O tiene pensamientos malos. O esa persona no obedece. Pero uno a veces, porque es joven, no se da cuenta. Algo le llama la atención de esa persona sin darse cuenta que es nuestra naturaleza pecadora lo que nos atrae a esa persona. ¿Sí me entienden? No nos dábamos cuenta antes, porque no sabíamos que teníamos una naturaleza pecadora. Ahora sí, ahora nos damos cuenta que no es lo que yo deseo o que mi vida quiere compartir con esa persona, sino lo que Dios me dice a mí, lo que Dios me advierte que haga y no haga. Amén. En otras palabras, yo ya no me guío por mis pensamientos o mis deseos, me guío por lo que Dios me dice. Amén. Porque esa es la ley, es lo que Dios estableció. Y quiero tocar un poquito la naturaleza o el carácter del hombre malo, de la cual el bienaventurado o el hombre que quiere vivir feliz evita estas personas. No anda en el consejo de malos, no está en camino de pecadores, lo dice aquí en el Salmo 1, versículo 1, y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos antes hacíamos estas cosas? ¿Sí? Y no nos dábamos cuenta, éramos totalmente ignorantes y cómo el enemigo nos estaba engañando, nos estaba atrapando o llevando al cautiverio con personas que andaban en caminos malos, que sus pensamientos eran malos, ¿sí? Pero uno, porque era ignorante. ¿Cuántos, si tuviéramos la oportunidad de regresar y arreglar las cosas que no hicimos bien antes, lo hiciéramos? Yo creo que todos. Pero así aprendemos. Dios permitió que sucedieran esas cosas en nuestras vidas para aprender la diferencia y comenzar a poder decir, ok, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero ser esa persona bienaventurado de la cual dice tu palabra. Estaba anoche estudiando esto y mi esposa tiene una taza que se usa para tomar cafés o tés, y estaba tomando un tecito de canela anoche y la taza decía blessings. ¿Qué significa blessings? ¿O qué significa bienaventuranzas o bienaventurado? Y ahí decía, un favor o regalo otorgado por Dios que trae felicidad, prosperidad y paz. ¿Quién lo da? Dios lo otorga. Cuando una persona camina conforme a esta palabra, Dios otorga felicidad, prosperidad y paz. Y nos podemos dar cuenta que eso es cierto. Si una persona dice, bueno, yo no creo que así sea, pero cuando ya lo compruebas en tu vida, cuando tú te dedicas a decir, ok, voy a hacer lo que Dios me dice. Dios, esa es la importancia de un pacto. Cuando yo hago mi parte, Dios, porque está en pacto conmigo, Dios está comprometido para hacer su parte. Amén. Y esa parte es traer felicidad, traer prosperidad y traer paz a nuestra vida. Y vaya que, ¿cuántos podemos decir amén? Si lo ha hecho. Todavía batallamos, sí es cierto. Pero Dios está estableciendo esto en nuestras vidas. Ahora, el hombre malo no tiene nada de esto.
¿sí? Y vamos a ver varias cosas que Dios dice, el carácter del hombre y las consecuencias de vivir en esta forma. Yo me pongo a pensar, si tal vez yo pudiera haber leído esto cuando estaba joven, tal vez esto me fuera ayudado para enderezar mis caminos cuando estaba jovencito. Pero no era así. Sí, los papás nos advertían, pero yo creo que la palabra misma es lo que más nos puede exhortar, advertir y redarguir. Amén. Es la palabra de Dios. Y Dios tiene poder para hacer que esta palabra nos despierte, nos redarguye, nos corrija, nos enseñe. Amén. Y por eso le digo, porque, hermanos, a veces nosotros tratamos de aconsejar a los hijos, pero yo creo que el mejor consejo es esta palabra. Si no nos hacen caso a nosotros, denle la palabra. Mire lo que la palabra dice, mire lo que la palabra instruye, porque ahí Dios mismo le está hablando a esa persona. Aunque sí, Dios habla a través de nosotros como padres también, es muy cierto. Pero no hay nada mejor corrección que la palabra, porque usted se da cuenta, yo me doy cuenta que tan necesaria es para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí en Proverbios 1:7 dice, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría cuando estábamos jóvenes? Amén. Ahora, gracias a Dios, le hemos obtenido, pero vaya que ha costado. Dice, el principio del temor es la, ¿cómo dije? La sabiduría. ¿Cómo dije? Sí, ok, dice la palabra, mas los necios o los que no quieren la corrección desprecian, no la reciben la corrección, no reciben la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos están en otro camino, tienen otro carácter, tienen otra naturaleza. Pero los que temen, los que aprenden a temer a Jehová, están aprendiendo sabiduría. ¿Sí? ¿Cuánto hace falta hoy en día, hermanos? Si usted se da cuenta, el carácter de la humanidad se va haciendo peor. Se están perdiendo los valores que antes existían. Pero mire, lo importante y lo que debemos de aprender y aún enseñar a nuestros hijos y aún al que quiera escuchar realmente, que la palabra de Dios no cambia. El que vive de esta forma van a ser estas consecuencias. Vamos a ver ahí el Salmo 10. Vamos a comenzar ahí con el Salmo 10. El carácter de los hombres malos nos enseña aquí la palabra del Señor. Salmo 10, 4. Quiero tocar un poquito esto porque no es como yo piense. Yo puedo decir, esa persona no es mala, como lo decía antes. Es mi vecino, yo lo conozco. Pero la realidad es, de acuerdo a la palabra, yo me doy cuenta que esa persona en verdad sí era malo. ¿Sí? Pero solamente por la palabra me doy cuenta. El Salmo 10, 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Una persona que no quiere buscar a Dios, ¿qué es realmente? Es soberbio, pero la Escritura me enseña que es malo. ¿Por qué? Porque, y nos dice algo muy importante aquí, dice, por la altivez de su rostro. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está enseñando? En otras palabras, usted puede ver una persona físicamente y decir, esa persona es malo. ¿Pudiéramos ver eso? Sí, ahí te está diciendo. ¿Cómo se va a comportar? Altivez. ¿Y para qué? ¿Cuántos hemos visto personas que, ¿para qué? ¿Yo qué? Es lo primero que te hacen. Ese movimiento me dice a mí que hay altivez en esa persona por cuanto hay maldad en él. Y muchos de ellos dicen, no busca a Dios, no quiero buscar a Dios. Hermanos, así estábamos nosotros antes. ¿Sí? No queríamos esa corrección. ¿Qué dice la segunda parte de ese versículo?
no hay Dios en ninguno, diga conmigo, ninguno de sus pensamientos. Wow, eso es, si no hay Dios en sus pensamientos, eso nos debe de provocar a nosotros temor. I don't want to be around this person. Yo no quiero estar juntándome con una persona que no tiene a Dios en sus pensamientos. Porque ya sabemos las consecuencias de estar así, de estar en esa condición. Vamos a otro salmo, Salmo 58, versículo 3, dice estas palabras. Hablando, cuando usa la palabra impíos, también está hablando de una persona malo. Okay. Y usted puede poner a meditarse aquí en la sociedad, lo que estamos viendo hoy en día, lo que está sucediendo en México, en diferentes partes del mundo, y cómo la gente está falleciendo así de jóvenes. Y eso nos enseña que realmente la consecuencia de su muerte o de perder la vida tan rápido es por el camino que llevaban, su naturaleza. Dice aquí, versículo 3, ¿se apartaron los impíos desde cuándo? ¿Qué significa eso? ¿Desde que nacieron? ¿Ya vienen malos entonces? ¿Por qué? Por el pecado original que viene de Adán, por todos, en otras palabras, hermanos, todo ser humano trae esto. O usted puede decir, yo quiero obedecer al Señor, o usted puede decir, yo voy a seguir mi naturaleza pecadora, como nací, en otras palabras. Pero vamos a ver más adelante que hay consecuencias de esto. Y muchas personas pueden decir, oh, yo temo a Dios, pero sus acciones, la manera que vive, me dice a mí que realmente no teme a Dios. Amén. Una persona que teme a Dios obedece la palabra del Señor. En otras palabras, dice aquí, los impíos o los malos nacieron así desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira, ¿desde qué? ¿Cuántos han visto un niño que echa mentiras? ¿Sí, right? No es nada. Así es. Pues sí, está actuando conforme su naturaleza. No le sorprenda que su hijo, tal vez el favorito o el que usted tenía mucha esperanza en él, realmente salga con esa naturaleza. Porque así nacen. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra, para que esa naturaleza no tome posesión de esa persona. Porque vaya que va a haber consecuencias, ¿sí? Lo hemos visto en nuestras vidas. Vamos a otra escritura, Salmo 94. Salmo 94. Ok, vamos a ver. El versículo 23. Estamos hablando aquí, viendo el carácter de los hombres malos. Salmo 94, 23. Dice aquí. Bueno, vamos un poquito más arriba. Comienza desde casi desde el... Vamos al versículo 3. Está aquí el salmista realmente presentando esta petición delante del Señor y pregunta, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista, los malos o los impíos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y a veces uno se pregunta, Señor, en un momento usted se ha pescado diciendo, ¿por qué tanta maldad, Señor? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo va a parar esto? Sabemos que tarde o temprano Dios se va a mover para juzgar la maldad del hombre. Amén. Pero mientras estamos, usted y yo en esta sociedad, batallamos con esto. Batallamos con la naturaleza del ser humano, con el pecado, con la maldad. Amén. Pero ese es el carácter de los hombres de estos tiempos, o de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora sí, vamos al versículo 23. Pero mire las consecuencias tarde o temprano de lo que va a suceder a una persona que sigue en este camino. Dice, y Él, hablando de Dios, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Lo dice otra vez, los destruirá Jehová nuestro Dios. Esto es algo que Dios nos está enseñando a nosotros y es algo que nosotros debemos enseñar. ¿Por qué? Porque sabemos que si una persona sigue en ese camino, al fin va a llegar ¿a dónde? A la destrucción. ¿Cuántos de nosotros casi llegamos a la destrucción porque llevábamos malos caminos? Yo lo digo en lo personal, uno casi llegó a ese punto. Los malos no entienden que Dios está sentado en su trono, que al fin Él va a juzgar la maldad del hombre por su carácter. El Salmo 145, vamos otra vez a ver otro salmo. 145, versículo 20. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer, por favor? Salmo 145, 20. ¿A unos cuantos? A todos. Cuando dicen píos, dice malos también. ¿Ok? Dios va a destruir a todos los impíos. Nadie se va a poder escapar. Vemos aquí que hay consecuencias para una persona que vive en su maldad. ¿Sí? No solamente en este tiempo, en este mundo. Sí, pero quiero decirle, hay consecuencias eternas para una persona que no se arrepiente de sus malos caminos. Ahora, cuando habla de esa palabra destruir, no es una palabra bonita. ¿Sí? Es una palabra que habla realmente que van a morir de una forma mala, no agradable. ¿Cuántos de nosotros, y lo digo porque yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros, cuántos de nosotros deseáramos, si algún día vamos a llegar a la muerte, morir en paz? ¿Sí? Ese es el anhelo de todos de nosotros. Yo vi cuando mi papá falleció, en la forma que él falleció, él murió en paz. ¿Sí? Y es algo muy bonito al contraste de ver a alguien sufriendo realmente una muerte que realmente nadie quiere experimentar. Y eso es lo que le toca a los malos. ¿Sí? Vaya que algunos de nosotros tal vez íbamos en este camino y Dios en su misericordia nos rescató. Amén. Nos liberó de ese mal camino y nos ha traído felicidad, prosperidad y paz. Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 6. El predicador de Proverbios, el rey Salomón, también nos enseña aquí. Proverbios 6, 12. Lo que la escritura dice del hombre malo. Y nos enseña aquí las acciones. Usted se puede dar cuenta aquí las acciones de estas personas, cómo actúan. Proverbios 6:12 dice, el hombre malo, el hombre depravado. Hay gente alrededor, cuando usted anda en las ciudades, en Reynosa o en Houston o en San Antonio o aquí en el valle, ¿hay gente depravada? ¿Hay gente mala? Sí lo hay, hermanos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Y no dejarse ir por, me gusta su plática o me gusta algo. No, Espíritu Santo, tú enséñame.
Yo mismo me puedo engañar. Yo mismo me puedo dejar por mis pensamientos. Pero tú es el que me vas a redarguir, me vas a enseñar. ¿Sabes qué? Cuídate o sepárate. No te juntes con esa persona. Dice aquí, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de ¿qué? Ahí es una clara señal. Ahí te vas a aprender tú, con el simple abrir su boca y hablar, te vas a dar cuenta qué tipo de persona es. Y así yo me quedo para escuchar esa conversación, eso indica que hay algo en mí que me atrae a esa persona. Y que quiero escuchar eso. Porque aquí la Escritura me dice, no anda en consejo, no anda en pláticas de malos. Hello. Hermanos, yo no sé por qué Dios quiere que toque este punto más en detalle. Pero nos está queriendo enseñar algo. Porque, ¿dónde andamos allá afuera? ¿Con quién platicamos? ¿Qué son las conversaciones allá afuera? Eso nos va a decir si realmente yo tengo temor del Señor y quiero ser prosperado, quiero ser feliz, quiero tener paz, o realmente voy a enfrentarme consecuencias como estas de lo que estamos viendo. Vaya que usted ha conocido personas que han sufrido estas consecuencias y las están sufriendo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus malos caminos. Otra cosa que podemos ver en lo natural que hace una persona mala o depravada es versículo 13, que guiña los ojos. ¿Qué significa guiña? They close their eyes. Dice, he winketh with his eyes. ¿Sí? Como que tú sabes lo que te digo. Sí, hacen como que, sí. Cuando una persona te está hablando y te está mintiendo, muchas veces no te pueden ver la cara. Ven para un lado. ¿Sí? O te está queriendo, como dice el mexicano, te está queriendo periquear. No te quiere ver los ojos. ¿Sí? Ahí la Escritura nos está enseñando que ciertas características usted puede ver en lo físico de una persona que es mala. Amén. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a estar enseñando aquí, esta persona no es buena para ti, no es buena amistad, ¿sí? Pero muchas veces necesitamos estas cosas para entender. Sigue diciendo, que guiña con los ojos, que habla con los pies. ¿Cómo habla uno con los pies? Pues sí, hermano, antes lo decíamos, ¿sí? ¿Cómo puede hablar uno con los pies? ¿Qué le decía? Eso te dice todo. Una persona decente anda bien. Sí, pero una persona que anda mal, como que, ¿cierto o no? Sí, está hablando con sus pies. Tú te puedes dar cuenta, ni tienes que hablar con él, simplemente el verlo te vas a dar cuenta, esa persona no anda en buenos caminos. ¿Ve cómo podemos aprender sabiduría de parte de Dios? Eso es discernimiento. Eso es aprender a discernir. Es dejar que el Espíritu Santo me enseñe y yo no decir, bien, ¿qué pasó? Y así como nada. Porque a veces lo hacemos, hermanos. A veces el mundo nos forma o nos programa para vivir en este mundo. Y Dios nos está enseñando a cómo vivir en su reino. Y todo, por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. La manera que yo camino tiene que cambiar. Amén. Es donde yo comienzo a demostrar en mi vida que yo tengo temor de Dios, que yo estoy caminando conforme a Dios, aún en el simple hecho de andar caminando. Uno está hablando cómo es su naturaleza. Sigue diciendo que hace señas con los dedos. ¿Cuántos han visto los pandilleros? ¿Qué hacen? ¿Hacen señas? Sí, están hablando. Están hablando que es su naturaleza.
¿Sí? ¿Y cómo sabía el Señor desde ese tiempo, los tiempos que estamos viviendo ahora? Y eso se ve por todos los lugares. Usted puede ver en la naturaleza. Y para mí quiero decirle, esos son señales. Escuche esto. Esos son señales que esa persona ya está siendo tomada o posesionada por un demonio. Cuando se ven estas cosas, ya su naturaleza está siendo movida por un demonio, por un espíritu. ¿Sí? Porque cuando Dios viene y nos libera, todas estas cosas se van y vamos siendo cambiados, amén, a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y es un espíritu que camina en reverencia, es un espíritu que camina honrando a Dios, escuchando a Dios, teniendo temor de lo malo. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios demuestran estas cosas. Versículo 14. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo. ¿Qué hace? Siembra la discordia. Proverbios 12:5. Vamos a seguir. Me puedo quedar aquí toda la predicación, pero no quiero seguir aquí. Hay muchos versículos que quiero tocar, pero vamos a algunos. Proverbios 12:5. Estamos hablando que el bienaventurado no anda en consejo de malos. Dice aquí, Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son ¿qué? Ahí te puedes dar cuenta. ¿Sí? Al platicar con alguien, ¿cómo está su pensamiento? ¿O cómo debe de estar un pensamiento de un hijo de Dios? ¿Qué dice? En rectitud. ¿Qué significa rectitud? Sí, está correcto. Dice are right. En inglés dice está correcto. Está bien conforme ser hijo de Dios. Sus pláticas. Amén. Así tú te puedes dar cuenta que es la naturaleza de esta persona que dice ser cristiano. Dice, mas los consejos de los impíos, ¿qué son? Engaño. Sí, mentira. Los consejos de los impíos es ¿qué? It's a trick. It's to deceive you. Entonces, esa persona me está aconsejando para engañarme. ¿Sí? ¿Cuántos hemos sido aconsejados por alguien y nos dimos cuenta que realmente era un engaño, una mentira? Sí. Sí. Era para hacernos daño. Una escritura más, aquí en este punto, Proverbios 15:28. Qué tan bueno es el Señor con nosotros de enseñarnos estas cosas, una persona realmente no tiene excusa delante del Señor de aprender lo que es correcto. Se hace ignorante porque quiere, ¿sí? Porque realmente la Escritura nos descubre todos nuestros pensamientos. Amén. Y la Escritura nos dice eso, la palabra discierne todos los pensamientos del corazón, ¿sí? Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa ¿para qué? Interesante eso. El justo le piensa antes de decir algo. ¿Por qué? Porque se puede enlazar. Se puede meter en problemas si no le piensa bien. ¿Sí? Y esta persona tal vez con la cual estoy platicando está ahí para juzgarme, o está ahí para condenarme, o está ahí para decir, mira, él dijo estas palabras. ¿A cuántas personas hoy en día los están grabando por teléfono? A mucha gente lo están pescando con sus conversaciones grabadas a través del teléfono. Hermano, yo le recomiendo, piense bien lo que va a responder antes que responda a una persona que no tiene temor de Dios. Sigue diciendo, mas la boca de los impíos derrama ¿qué?
En otra escritura que no leímos ahí dice derrama veneno. Está echando veneno en todo lo que habla, con todo. Imagínense una persona hablando veneno y ¿a quién está dañando? ¿Cuántos hemos visto o cuántos hemos escuchado aún personas que nos hablan de esta forma? Aquí no, right? Aquí no pasa eso. Con nosotros no pasa eso. Hello. Nosotros no hacemos estas cosas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado qué vamos a responder. El justo le piensa bien para qué va a responder. Pero el impío habla, derrama malas cosas. En otras palabras, con el propósito de hacer daño. ¿Entendemos? Amén. Vamos a otro punto. Vamos a dejar eso ya. Ni está en camino de pecadores. El carácter del hombre malo o pecador. Vamos a Génesis 13:13. Algo que dice aquí. Y vaya que esta es la naturaleza de los hombres hoy en día. Estamos viviendo en tiempos de la gente está mal. No les sorprenda. Pero cuídese. Sus conversaciones, sus pláticas, lo que está viendo, lo que está escuchando, tenga mucho cuidado. Dice aquí, Génesis está hablando aquí de Lot y Abraham y cómo Lot se quedó en la tierra de Canaán y Lot se fue hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice de los hombres que estaban en ese lugar, mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos. ¿Y qué? Es importante que usted y yo entiendamos por qué la Escritura dice que eran malos y pecadores. ¿Qué fueron las consecuencias para estos hombres de vivir en Sodoma y Gomorra y todo lo que estaban haciendo? ¿Alguien se acuerda? Fueron destruidos. Fue destruido. En otras palabras, Dios cumplió su palabra en lo que Él había dicho conforme a los hombres malos. Sí, hermanos. Por eso nos debe de provocar también, ¿sabes? Caminar bien con Dios, ser cuidadosos en nuestras pláticas, en lo que estamos viendo, escuchando, con quién andamos. Es muy importante estas cosas, porque Dios al fin va a condenar y va a destruir a los malos y los pecadores. No solamente dice que eran malos y pecadores, dice en gran manera. Amén. ¿Es coincidencia lo que estamos viendo hoy en día de lo que está sucediendo en México? De cómo la humanidad está siendo destruida. No es coincidencia, hermanos. Ya estamos viendo los brotes de juicio de Dios sobre el hombre. Ya llegó a un punto de maldad que Dios no lo puede permitir que siga viviendo. Escúcheme, esa es la realidad. ¿Sí? Y lo estamos viendo hoy en día. Si Dios hizo en Sodoma estas cosas, y usted sabe que era el pecado de Sodoma, ¿cuánto más ahora existe? ¿Cuánto existe esto hoy en día? De los homosexuales, de las lesbianas, de los transgender, de todo ese grupo de gente que quieren vivir otro estilo de vida en lo sexual. ¿Qué fue el juicio de Dios para esos hombres, esas mujeres? ¿Y qué será el juicio para ellos? Lamentablemente me duele decirlo, pero no quieren apartarse de sus malos caminos. Y esto es lo que va a suceder. Si usted sigue leyendo, ahí nos damos cuenta qué sucedió ahí en Génesis. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 10. ¿Cuántos sabemos que Dios nos está aconsejando a sus hijos? Si, al que Dios ama, Dios corrige. Y si yo ando bien, me puedo gozar. Gracias, Padre, porque me estás guardando para no caer en estas cosas. Pero si ando mal, esto me va a redarguir. Esto me va a traer corrección. Esto debe de provocar temor en mi vida. Amén. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros.
o aún seres queridos que conocemos que andan en malos caminos, Dios ha sido misericordioso con ellos. Porque les está dando la oportunidad que se arrepientan. Dios le dio oportunidad a Sodoma y Gomorra que se arrepintieran. ¿Usted cree que Abraham estaba orando por ellos? ¿Usted cree que Lot estaba orando por su ciudad? ¿Y se arrepintieron? Y Dios dijo, así tan fácil. A mí me llama mucho la atención cómo Dios es tan recto, tan santo, que Él está comprometido a traer justicia. Amén. Sí, porque Él es santo, Él es Dios. Ok, Proverbios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver hasta el 15. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar o hacerte caminar por sus caminos, ¿no qué? No te pongas a platicar con ellos. No te pongas al wiri, no te pongas a buscar algo que te identifica con ellos. No consientas. No te pongas de acuerdo. Dice aquí, 11, si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechémonos sin motivo al inocente. ¿Cuántos vemos que esto sucede alrededor del valle? Hay gente que acecha para hacer mal, lo vemos todo el tiempo, salen las noticias todo el tiempo, ¿sí? Y lamentablemente muchos jóvenes se los engañan, los cautivan con estas pláticas. Versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos, según ellos, right? Por un momento, por un tiempo. 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Es como piensan ellos. Si tú vas por el camino de Dios, es lo que te están diciendo. ¿Cuántos jóvenes están cautivando por los carteles para que hagan su trabajo? ¿Y cómo les llaman? Mules. They call them mules. Burros. Mulas. Bueno, burros también les queda, ¿no? Burros. Realmente locura eso. Le están engañando con poquito de dinero, pero el finalidad de ello es lo que estamos viendo hoy en día. Lo que está sucediendo en sus vidas. 15, hijo mío, es como Dios estuviera hablando a nosotros, a mí, a usted. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies, versículo 16, corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ahí nos vamos a quedar. Siguiendo, Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 21. Lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos recibiendo su palabra? Sí. No deje, si es necesario, corregir a sus hijos, sus hijas. Si es necesario, hágalo. Mientras hay tiempo, porque llegará el tiempo donde ya no van a recibir la corrección. Por eso es tan importante la palabra, porque ellos mismos, aun estando bien, van a ser felices, van a ser prosperados, van a estar en paz. Si están en mal caminos, pues Dios les va a redarguir sus corazones, ¿sí? Para que se arrepientan. Porque uno estuvo allí hace muchos años. Proverbios 13, 21. El mal perseguirá ¿a quién? Wow, qué feo, imagínense. Todo aquel que anda en pecado, ¿qué lo está persiguiendo? El mal. Sí, la escritura lo dice. Y vemos cómo al fin llega a sus vidas. Mas los justos serán ¿qué? Premiados con el bien. ¿Qué significa esa palabra? Premiados. Yo creo que todos sabemos. Your prize, tu galardón, ¿será qué? El bien. ¿Y qué consiste? ¿De qué consiste el bien? Felicidad, prosperidad y paz. ¿Amén? ¿Estamos viviendo eso hoy en día? Sí, debemos estar viviendo esto. ¿Por qué? Porque Dios lo promete cuando usted camina conforme su palabra. Otra escritura,
para terminar aquí, Isaías también nos habla algo muy fuerte de este tipo de persona. Isaías capítulo 1, 28. Las consecuencias de vivir una vida de pecado. Para que no andemos en caminos de pecadores. ¿Qué es las consecuencias de una persona que sigue este camino? Isaías 1, 28 dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán ¿qué? Sí, algunos para salvación, otros para destrucción. Sí. Gracias a Dios que Dios nos quebró. ¿Cuántos éramos rebeldes antes? Sí. Sí, hermanos, éramos pecadores. Andábamos en nuestro pecado y Dios nos quebró, pero para que nos arrepintiéramos. Y dice, y los que dejan a Jehová serán ¿qué? Que en otras palabras, oh man, qué difícil se oye eso. Si yo dejo al Señor, ¿qué será el fin de mi vida? Seré consumido. ¿Sí? Ya comenzando con el Señor no puedo regresar. Eso es el fin si yo dejo el camino del Señor. Por eso es tan importante. Lo que uno ha comenzado hay que llevarlo hasta el fin. Hay que asegurarse que usted va a llegar hasta el fin. Amén. Y ese es caminar bienaventurado con el Señor. ¿Sí? Isaías 13, 9. Vamos ahí y ahí vamos a dejar esta parte. Isaías 13, versículo 9. Dice esto la palabra del Señor. El día cuando el Señor venga a juzgar la maldad del hombre, el pecado del hombre. Esto incluye a toda la tierra. ¿Sí? Dice versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, o está molesto, está enojado, y el ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a quién. Entonces, ¿qué significa raer? Sacarlos, sí, quitarlos. ¿A quién le va a dejar la tierra? A los justos. Los justos van a heredar la tierra, lo dice en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Ahí lo dice, van a heredar la tierra, porque los pecadores, los malos van a ser raídos de ella o sacados de ella. Amén. Por eso es tan importante, hermanos. Para caminar en el carácter conforme a Dios, hay que conocer que este carácter no es el que yo necesito, el que quiero o que debo de buscar. No, hermanos, hay que evitar esto. Proverbios capítulo 3, 34. Proverbios 3, 34. Vamos a ver. Dice aquí la palabra del Señor. 3:34. Hablando del escarnecedor. El que hace daño, se burla, desprecia con su boca. Proverbios 3:34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Quién va a escarnecer a los escarnecedores? Dios mismo. En otras palabras, lo que el hombre siembra, el hombre va a cosechar. Lo que ellos hacen con otros, Dios va a permitir que se haga con ellos también. Y no nos podemos escapar, nadie se puede escapar de esto, porque ya está declarado. En otras palabras, la palabra ya está trabajando para llevar a cabo este punto. Pero a los humildes, ¿qué les va a dar? ¿Qué me conviene ser? ¿Humilde o escarnecedor? Humilde. Sabiendo lo que sabemos ahora, hermanos, la humildad es una arma poderosa en mi vida para que Dios me siga guardando, para que Dios me siga bendiciendo. Sí, va a haber personas, ¿cuántos hemos enfrentado personas que se burlan o desprecian
¿O sí? O nos toman como una broma nuestra vida, nuestro esfuerzo, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer. Aún sirviendo al Señor, la gente se burla de uno. ¿Sí? Pero yo me acuerdo de esta escritura. Cada vez que alguien trata de hacer burla o echar una broma en contra de mí, yo me acuerdo lo que la escritura dice. Dios va a escarnecer al escarnecedor. Amén. Y yo lo voy a ver, hermanos. Dice la palabra que usted y yo lo vamos a ver, que se va a cumplir. Para que tú te das cuenta, yo me dé cuenta que Dios te va a hacer justicia. Dios te va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está puesto en Él. Dice la palabra del Señor. Amén. Ok, vamos a ver una escritura más. Proverbios 1. Es tan importante esto, hermanos. Aunque la gente no lo quiera escuchar, debemos de enseñar estas cosas, porque tarde o temprano se van a cumplir en la vida de uno, sea bueno o sea lo malo, si ellos siguen en sus caminos. Proverbios 1:22, mire lo que dice aquí. Vamos a ver aquí. Lo que dice el Señor de los burladores. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice el Señor aquí, volveos a mi reprensión. Vuélvete cuando te reprendo. Vaya que Dios nos ha reprendido en momentos de nuestra vida. Amén. Estaba platicando con alguien que me estaba diciendo, Señor me está hablando. Me está sucediendo esto, pero es que Dios me está corrigiendo. Dios me está reprendiendo para darme cuenta que lo que yo he estado haciendo con otros, ahora me está pasando a mí. Hello. Sí, porque podemos decir una cosa y podemos hablar a una persona cierta cosa, pero la realidad es que detrás de ellos nos estamos burlando de ellos, de su debilidad, de lo que está pasando. Dice, hay una escritura que dice, cuando tú ves a tu enemigo que viene el castigo de Dios, no te burles de él. No te goces de él. ¿Por qué? Porque te va a venir lo mismo a ti. ¿Sí? En lugar de decir, ¿sabes qué? Hay que temer a Dios. ¿Sabes qué? Dios, tú sabes lo que haces. ¿Sí? Ten misericordia de él. No lo destruyas, sino sálvalo por amor a tu nombre. Amén. Pero nunca debemos desear que Dios traiga sobre ellos condenación. No. Porque nos puede llegar a nosotros. Dice aquí, Dios dice, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos estamos agradecidos que Dios derramó su espíritu sobre nuestras vidas? Que escuchamos su reprensión y nos volteamos a Él. Es lo que sucedió en nuestras vidas. Y ahora podemos disfrutar esta nueva vida porque escuchamos su voz. ¿Qué si Dios nunca nos fuera llamado la atención? ¿Qué si Dios nos fuera dejado en el camino que llevábamos? ¿Dónde estuviéramos? Sigue diciendo, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. En otras palabras, Dios le habla aún a los malos. Extendí mi mano. Oh, wow, hasta donde va el Señor. No, nomás te hablé. Extendí mi mano. Dice, y no hubo quien atendiese. ¿Cuántas veces Dios sigue hablando a la humanidad, al hombre escarnecedor, que lo escuche y no quiere atender? 25, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. ¿Hemos conocido personas así? Sí. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién es el único que se puede burlar de los otros o decir que sufran? Dios. Él es justo. Como esas personas se burlaron de otros cuando estaban enfermos o debilitados, Dios dice, yo me voy a reír de ti. Ahora. Amén. Qué feo
que Dios mismo piense así de un ser humano, que lo deje a sus caminos y después se ría de él. No que Dios es malo, porque Dios trató de salvarlo. Dios trató de llamarle la atención al escarnecedor. Dios extendió su mano para que entendieran lo que les estaba diciendo. Pero el hombre dijo, yo no quiero. Entonces Dios, lo único que le queda es, ok, lo que tú quieras, tú sigue tu camino. Qué triste es eso, ¿no? Nos damos cuenta que a Dios no le vamos a ganar. No hay ningún ser humano, hermanos, que le va a poder ganar a Dios. Dice aquí, versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que temías, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, cuando ya venga el pau o el dolor o el golpe, entonces me llamarán y no responderé. Well, I don't want to be in this situation. Hermanos, yo no quiero que ninguno de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra pareja, que no caigan en esta situación. ¿Sí? Cuando llega el momento, yo he escuchado personas que cuando necesitaban a Dios, Dios no respondió. Lo dejó a su camino, lo dejó a su enfermedad, lo dejó a su situación. En otras palabras, hermanos, es tan importante responder a Dios cuando Él me habla. Cuando Él me está corrigiendo, hay que responderle. Hay que pronto decir, Señor, háblame, dime, ¿qué necesito? ¿Dónde estoy mal? Porque puede llegar el momento que Él dice, ya no te voy a hablar. Sigue tu camino. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Cuántos estamos aprendiendo la sabiduría de Dios? Y no escogieron el temor de Jehová. Otra vez regresa a eso. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión. Imagínense, ¿cuántas veces Dios nos ha reprendido, nos ha hablado, nos ha corregido? ¿Sí? Y vaya que si no escuchamos su palabra, Él viene con su... Amén. Y nos pone en cama y nos da una dolencia en el cuerpo para que entiendamos, hey, aplácate, apárale, no sigas así, ¿sí? Pero eso nos demuestra que todavía nos ama. Dice versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comieron o comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Todo lo que ellos hablaron y aconsejaron, ellos mismos se van a hastiar de ellos. 32, porque el desvío de los ignorantes, ¿los qué? ¿Estamos viendo esto hoy en día? ¿Cuánta gente se está desviando en su camino? Y están terminando muertos. Cuando tenían toda una vida por delante. ¿Sí? Pero no llegaron. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículo 33, termino con esto. Mas el que me oyere, diga conmigo, oyere. Mas el que me oyere, habitará, ¿cómo? Feliz, prosperado y en paz, confiadamente. Amén. El que me oyere, escuche hermano, escuche hermana esta palabra. El que me escucha va a vivir confiadamente. Jovencito, if you want to be blessed, if you want to live in peace, if you want to prosper, if you want to be happy, listen to God. Escucha a Dios cuando te habla. Dice, mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de ¿qué? Del mal. Así es. Póngase de pie esta mañana. Hemos visto el carácter de los malos que no toman en cuenta a Dios y cómo nos advierte allí en ese Salmo 1 de cómo en lo positivo el justo, y lo vamos a terminar la semana próxima, el justo se dedica a la palabra.
El justo se dedica a la ley de Dios. El bienaventurado se deja llevar, formar, moldear por lo que la palabra dice. Ahí indica que usted y yo tenemos que tomar una decisión. Que Dios nos gobierne, que Dios nos guíe.